Magistrado, lo que ocurre es que acá el señor fue hace alrededor de 30, un poquito más de 30 días formalizado por el delito de amenaza simple, por denuncia que inició el Colegio Mayor, y al cual se le aplicó la medida cautelar de no acercamiento al colegio. No, al colegio, pero acá está, y esto es lo que en esta parte no está entendiendo muy bien. Más que nada, esto parte por una denuncia que inicia el colegio en razón del artículo 175 del Código Procesal Penal, de acuerdo el colegio haber tenido conocimiento de un delito que hubiese ocurrido en sus dependencias. Eso es lo que entiendo. Porque ¿quién en esta parte sería la víctima? Sería la expareja de mi representado, la señorita Rocío Moraga. Y en ese sentido, ella también es profesora del colegio, y el hijo de ambos estudia en el mismo colegio, el hijo de don Ricardo y la señora Rocío Moraga. ¿Qué ocurre? La medida cautelar es de no acercamiento a la víctima, la señora Rocío Moraga, a un radio de 200 metros y también en las dependencias. ¿Es un caso de amenaza vif o simple? Simple, pero que nace de la denuncia del colegio. Tiene un hijo en común. Tiene un hijo en común. ¿Y qué ocurre? Dieron un plazo de investigación de 60 días. Don Ricardo Pérez ni siquiera ha sido citado a declarar. Nace solamente de oídas, de acuerdo a lo que dice. ¿La denuncia la hace el colegio? La hace el colegio. No la víctima. No la víctima. Y aplican una medida cautelar. ¿Fiscal? Y dentro de un mes, y no solo dentro del plazo que establece la ley, sino de un mes después. ¿Usted representa al colegio? Yo represento a Rocío Moraga y mi colega, que está acá al lado, representa al colegio. ¿Y por qué el colegio está querellándose? No se está querellando, sino que simplemente está colocando, bueno, quizás lo podría explicar. Ya, pero ¿por qué hay legitimación procesal del colegio para comparecer representado por un abogado litigante a esta audiencia? Tengo esa duda. Este procedimiento, según los antecedentes que yo tengo en mi poder, se generaron a raíz de una denuncia que interpuso la abogada Inger Marcela Dal Bravo en su calidad de abogada y mandataria judicial del colegio, ¿ya? Haciendo presente que una funcionaria del colegio, cuyo nombre es Paulina Palma, en el contexto de una entrevista con don Ricardo Pérez Aristoy, tomó conocimiento de estos hechos que podrían revestir delitos y por una obligación legal el colegio colocó estos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público. ¿Ya? ¿Cuáles fueron esos hechos? En la entrevista particularmente se ventiló la situación problemática de ambos y al finalizar la entrevista el señor Pérez habría manifestado: es tanta la problemática que yo tengo con mi pareja que inclusive tengo que andar con un rifle en mi poder. Esos fueron los hechos que estaban contenidos en la denuncia. Eso dice un testigo de vida. Eso dice la persona que se entrevistó con Ricardo Pérez. Ya. No, pero, perdón, para aclarar, a ver. ¿Y esa es la amenaza? Se está dando a entender aquí que parece que no hubiera nada. A ver, se hace la denuncia por el colegio en cuestión porque está obligado a hacerlo de partida, lo hace la denuncia nosotros. Fuera de plazo, son 10 días, son pero 24 horas. Es un asunto sí, pero eso conlleva responsabilidad. A la responsabilidad del denunciante. Negligente. No tiene un impacto en el desarrollo ni en la supervivencia de la acción penal. Es como yo, si funcionario público, si me demoro 48 horas en hacer la denuncia, yo incumplí un deber legal, pero eso no repercute en la plausibilidad ni en la validez de la denuncia. Es más, pueden investigar sin denuncia también. ¿Y ahí? Bueno, y la amenaza dice en relación con Paulina Palma, digamos, no directamente con la expareja. O sea, la expareja no es víctima. No, en este caso no. Si lo que pasa es que en el relato que tenemos, y de hecho en el relato que se tiene de la misma Paulina Palma, de hecho hay un correo en donde ella detalla toda la situación, aquella por la cual se formalizó, ella hace referencia a la amenaza a su respecto por un informe que ella habría emitido y que entiendo que el imputado no estaría de acuerdo con ella. Magistrado, pero no amenaza sobre ella la amenaza de un tercero. A ver, déjeme escuchar. Es que, a ver, es a ella quien la aborda, entiendo, en el colegio mayor, en este caso. Y por eso son amenazas simples. Exacto. O por sea, eso son amenazas simples. ¿Y usted por quién comparece, abogado? Por Rocío Moraga. Ya, que no es víctima. Compareció en la no es víctima procesalmente al día de hoy. Pero hago la observación que la audiencia que se desarrolló con anterioridad, que la audiencia de formalización, sí se le consideró como víctima. Y se hizo todo un debate respecto de cuál era su participación. Bueno, uno puede considerar cualquier cosa, pero procesalmente no está formalizado por un delito en contra de su cliente, ¿no? Magistrado, un delito de acción privada y no realizó la denuncia a la víctima. ¿Por qué me dice que es un delito de acción privada?
Es de previa instancia particular. Ya, déjeme escuchar al fiscal, no interrumpa más. Es de previa instancia particular. Una vez hecha la denuncia, adquiere el carácter de acción penal pública. Bueno, y tanto así que la declaración de ella está, de hecho hay un correo bastante extenso en donde ella relata qué es lo que habría sucedido. Ya, entonces vamos acotando, porque estoy muy confundido. Todavía no ¿Usted se creyó? No, señoría. No, señoría. Ya. Solamente la denuncia iniciada por el colegio Ya. mayor en este caso. Ya. Pero en tanto denunciante, yo le hago presente que de acá en adelante usted es un testigo nomás. El colegio, y ni siquiera usted, sino eventualmente quien haya hecho la denuncia. Pero no tiene legitimación procesal para comparecer en estas audiencias en representación del colegio, porque el colegio, en un delito de amenazas, no tiene un interés jurídico penal en el desarrollo del caso. Esa es la verdad. Sí, ¿Se señoría. da cuenta? Sí. Bien. ¿Y usted se creyó? No, hasta el momento no. Y no hay víctima. La verdad es que todo esto también, Entonces tampoco entiendo por qué está usted acá, con todo respeto. porque fuimos citados y yo fui notificado de la realización de la audiencia. Ya, eso es una buena respuesta. Está bien. Entonces el problema es nuestro. No, yo solamente estoy haciendo presente las circunstancias. Sí, nada sí, más. está bien. Es culpa mía. Ya. A ver, fiscal. O sea, al final vamos reduciendo. Esto es entre la señora Palma y el imputado. Así es. Ya. Sí, la otra persona está nombrada tangencialmente, digamos. Entiendo Sí. pues haber sido la Pero no- pareja, no- pareja, ya, pero no, pero eso no es no relevante, dice relación ya. con la amenaza. Ya, entonces, ¿qué pasó? Y la amenaza, de hecho, ella es la que da cuenta, entiendo que por eso el colegio denuncia, a través de un correo electrónico que aparece acompañado en la carpeta, en la cual relata los hechos que son los mismos de la formalización. Ella hace referencia acá que se le habría acercado a esta persona, y hablando de este informe falso que ella habría emitido. ¿Informe sobre qué, perdón? 16 de abril, la petición de doña Rocía Moraga, que aquí aparece, entiende, la madre del menor, digamos, la madre Santiago Roja, dice, empezó a señalarle que el informe emitido no era falso, que corresponde a una versión objetiva, etcétera. Empieza a explicarle por qué había hecho el informe en cuestión, en conformidad a lo ordenado por el juzgado de familia. De hecho, hay una acta también, una certificación del juzgado de familia, entiendo que tendrán causa pendiente ahí. Para dar, dice, solo de cumplimiento a lo señalado por el tribunal. Él solo podría retirar al alumno al finalizar la jornada escolar, esto es 12:15, y no antes de esa hora, y que al no poder hacer el retiro anticipado, le decía, él habría reaccionado alterando la normal convivencia y armonía, porque la aborda en el patio del colegio en cuestión, digamos. Habría alterado la normal convivencia y armonía de la dependencia del colegio. Intenté hacerle ver que ni a mí en el colegio le correspondía presenciar las disputas que él pudiera tener, y le expliqué que durante su año permanece en el colegio que jamás había estado enfrentado a una situación como esta, y que era su responsabilidad velar por el bienestar incluso de su propio hijo. Después sigue el imputado. ¿Ya? Después sigue relatando, dice que Ricardo Pérez, entiendo el imputado aquí, vuelve a increparla, esta vez por la presencia de Rocío ahora otro día, el día viernes 25. Nuevamente llegó antes de la hora de retirar a Santiago, oportunidad en la que se le informó que no se podía entregar al menor sin autorización previa de su madre. Que autoriza para que lo retire después de las 12:15. Exacto. Ante lo cual doña Rocío Moraga acudió a autorizar su salida anticipada. Dice. O sea, la madre dijo que esta vez se lo podía llevar antes. Después dice, sigue con el relato en cuestión, es siempre la misma dinámica. ¿Pero dónde está la amenaza? Y hace referencia, ahora voy a eso, y dice que él le hace presente que en la entrevista que habían sostenido el 20 de abril, estamos hablando del último día que hice referencia, se empieza a explicar un poco lo que sucede en el colegio, la forma que ellos tienen de abordar la situación del menor en cuestión, y después dice que después de esta explicación es muy incómodo, dice que para él es muy incómodo, dice, estar con Rocío, tiene una relación hostil con ella, no pueden tener ningún tipo de contacto, y para evitar su hostigamiento incluso él dice ha tomado otras medidas, y ahí comienza a comentarle que él en ese momento andaba incluso con un rifle, dice. Situación que por supuesto le preocupa, alteró la normal convivencia y situación del colegio en ese momento, y entiendo que por eso se hizo la denuncia. Ya. Abogado. Magistrado, vuelvo y sobre la confusión que tenemos todos. ¿Qué ocurre? La medida cautelar dice, y el fiscal fue quien la haber solicitado, es la medida cautelar es sobre doña Rocío Moraga, sobre su domicilio particular en Avenida Los Presidentes y su lugar de trabajo. En ningún caso de la víctima que habla él de la señora Paulina Parra, al parecer. Palma. No, la medida cautelar es por amenaza simple, no en contra de doña Rocío. No, es su domicilio, sale establecido el domicilio particular de ella
y su lugar de trabajo. ¿No? Ni siquiera hay un oficio a carabineros. Mire, Y esto subió a la corte más encima, ¿por qué? Sí, la Corte, de hecho, subió por la cautelar y entiendo que la Corte confirmó la cautelar decretada. No puedo creer que estamos... Es que voy a tener que escuchar el audio para saber qué fue lo que se decretó. Entonces, ¿qué ocurre, magistrado? Como doña Rocío trabaja en el colegio, acá mi representado el día 13 de septiembre, primero no puede ejercer en forma correcta la relación directa y regular con el hijo, y tampoco va a poder asistir a los actos del colegio, que es lo que le interesa, y esta medida cautelar no permite que pueda ir al establecimiento. ¿Qué? Solo respecto de lo que se señaló acá, que la medida cautelar fijada en sede penal estaría impidiendo el ejercicio por parte de don Ricardo Pérez de mantener una relación directa. Perdón, pero es que todavía no tengo la menor idea cuál fue la medida cautelar decretada en sede penal. La Corte dice que... Está señalada en la audiencia del 8 de agosto de este año. Pero ¿respecto de quién? Dice, se decretan medidas cautelares del artículo 155, letra G del Código Procesal Penal, esto es prohibición de acercarse a la víctima, doña Rocío Gabriela Moraima Moraga Molina, domiciliada de los presidentes número 8090. Pero la duda que tengo es si doña Rocío no ha sido establecida como víctima en este caso. El fiscal lo formalizó por medidas por amenaza en contra de la señorita Palma, ¿o no? Es que contra la señorita Palma no... ¿Ah? A eso es lo que le estábamos primero diciendo, magistrado. Está bien, pero déjeme saber quiénes son los sujetos procesales, porque ni eso está claro. En el escrito de formalización, en la presentación de solicitud de audiencia de formalización, se individualiza el fiscal, individualiza el imputado, individualiza el delito, lugar de comisión, fecha de comisión, grado de participación, víctima, Rocío Gabriela Moraima Moraga Molina. Esta es la presentación del Ministerio Público. ¿Y por qué el fiscal me dice que lo formalizaron por la señora Palma? Mire, su señoría, ¿le puedo leer los hechos de la formalización? Sí, porque yo creo que eso va a estar más nada. claro al final del día. Sí. Los hechos son los siguientes, por lo que se formalizó. El 12 de junio de 2018, siendo las 7:50 horas, el imputado Ricardo Pérez, el imputado aquí presente, concurrió al Colegio Mayor, ubicado en calle Valle de la Concagua, 8031 Peñalolén, explícitamente al sector en que se desarrollan actividades los niños del ciclo preescolar. Lugar en que abordó la directora del ciclo preescolar, señora Paulina Alejandra Palma Romero, a quien en forma agresiva comenzó a pedirle explicaciones y exigirle que se retractara de un informe escrito emitido por la profesional, en el cual se exponían hechos con fecha 13 de abril de 2018, en los que la señora Palma presencia las agresiones proferidas al interior del establecimiento por el imputado a su expareja, doña Rocío Gabriela Moraima Moraga, señalando de entre otros aspectos que era una, literal dice aquí, hueona, todo ello en presencia, entre otros, de los menores que asistan al establecimiento. En dicho contexto, el imputado exigía a la víctima, dice señora Paulina Palma, que se retractara de dicho informe, a lo que la profesional le señala que lo que iba a hacer, a lo que la profesional señala que no lo iba a hacer, intentando calmar en ese momento al imputado. No logra dicho cometido, poniéndose el imputado cada vez más agresivo y comienza a gritarle que todo esto va a cambiar porque él anda con un rifle en el auto. Agrego que está la declaración de doña Paulina y dice lo mismo, donde precisa eso que yo señalé, lo precisa en términos textuales a lo que está diciendo aquí, entiendo que de ahí lo tomó el fiscal. Lo que produjo una fuerte afectación emocional a la víctima, estamos hablando de doña Paulina, seguimos con él. ¿Paulina cuánto? Palma. Doña Paulina Palma. Ya. Que solo he hablado básicamente de ella, sí. De ser víctima de este delito en cuestión, o incluso a los menores que asisten al establecimiento educacional que se encontraban en el lugar, de alguna situación que pudiera afectarlo a ellos en su integridad física. Delito de amenaza simple. ¿En contra de? Paulina. Paulina Palma. Sí, es de ella. De hecho, aquí ya. La única referencia... O sea, claramente la medida cautelar de prohibición de acercarse a la otra persona no tenía ninguna justificación porque no tiene la condición de víctima. Yo, mire, desconozco que se decretó en esa audiencia, no estaba, pero por lo menos lo que aparece aquí es que la víctima es Paulina. Y de hecho en el relato... ¿Hay algo más para aclarar esta situación, abogados? Sí, reiteramos lo señalado, que si bien los dichos que son constitutivos del delito de amenaza fueron expuestos frente a Paulina Palma, siempre se hacía la referencia respecto a la afectación de Rocío Moraga. Es con ella con quien tiene la relación problemática. Ahora, yo quisiera, solo para poder dar un margen de contexto en esto, actualmente el ejercicio de la relación directa y regular
el Tribunal de Familia dictó una resolución en la cual autorizó para los efectos de retirar y hacer devolución del niño de autos a los abuelos maternos y paternos. Ya. Por tanto, hoy día se está ejerciendo ese régimen. Está bien, pero eso Pero- es familia. Sí, claro. A mí aquí lo que me Claro. preocupa es que haya medidas cautelares improcedentes respecto de personas que no tienen la cualidad de víctima. Así es, y siempre una medida cautelar improcedente a esto que tuvieran que modificar y solicitar la autorización a un juzgado de familia que los abuelos paternos tengan, ¿Cómo? que inclusive una medida cautelar improcedente fue la que llegó al resultado de tener que modificar el régimen solicitando una autorización a un tribunal para que los abuelos paternos fueran a retirar al niño. Entonces, magistrado, Ahora, ¿de dónde me Astras- dice usted que fue prohibición de acercarse al domicilio de la diputada? Eso es quedó que eso está en la audiencia de fecha 8 de agosto del 2018, la audiencia de formalización. Secretas medidas cautelares del 155 letra G. Así es. Prohibición de acercarse a la víctima y a Rocío, Gabriela, Moraga, domiciliar a los presidentes 8090, ¿verdad? Inclusive, Y el colegio mayor. Ya, el plazo de investigación fue de 60 días. sí, está bien. ¿Algo más? ¿Puedo resolver? ¿Fiscal? Sí, eso sería. Bien, en este caso evidentemente había un error que fue clarificado por el fiscal. El fiscal nos leyó la formalización, titular de la acción penal, quien dirige la investigación, y claramente nos ha dicho que en este caso la víctima es doña Alejandra Palma y no Paulina me parece. doña Paulina Palma y no doña Rocío Moraga. Gabriela Moraga Molina. Eso es un hecho indisputado. Y evidentemente el tribunal no puede mantener ni decretar medidas cautelares personales de prohibición de acercarse a personas que no tienen la cualidad procesalmente de víctimas. El Ministerio Público nos ha explicitado 2 veces en esta audiencia que la víctima es doña Alejandra Palma y no doña Rocío Moraga Molina. Y por lo tanto esa es una medida cautelar que no tiene sentido ni justificación procesalmente. Yo no digo que no haya una situación conflictiva. Yo no digo que él potencialmente algún día no pueda tener la cualidad de víctima. Hoy día no la tiene. Ni siquiera podría decretarse una medida cautelar previa a la formalización porque tampoco se ha establecido la condición de víctima doña Rocío Moraga. Entonces, esa medida cautelar va a quedar sin efecto porque procesalmente no corresponde en un contexto en el cual no tiene doña Rocío Moraga la condición de sujeto pasivo del delito materia de la formalización, a diferencia de lo que tiene o de lo que se produce respecto a doña Alejandra Palma, que sí formalmente tiene la condición de víctima del delito que ha sido materia de la formalización, según lo ha esclarecido el día de hoy el fiscal del Ministerio Público. ¿Correcto? ¿Qué más? Respecto de magistrado también,